Buenas tardes, alumnos. Parece que ya no se van a conectar más alumnos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. ¿Me confirman cuando ya puedan visualizar la pantalla? Ok, alumnos, gracias. Como pueden visualizar, vamos a continuar con el tema de la clase anterior, del reino animal. En el caso de los invertebrados, tenemos a los insectos, que constituyen la clase más grande de artrópodos. De hecho, más del 70% de los animales conocidos son insectos. Son los únicos invertebrados con la capacidad de volar. Todos presentan alas y los que no las tienen las han perdido en una evolución posterior. Tienen tres pares de patas y un par de antenas. Son de gran importancia económica ya que a muchos los consideramos plagas, pero también los usamos para controlarlas. Y otros son vectores de enfermedades, como los moscos, que transmiten la malaria o el dengue. Además, son de gran importancia en los ecosistemas, ya que son esenciales en la polinización de las plantas. Dentro de los insectos podemos encontrar animales tan variados como las moscas, los moscos, escarabajos, saltamontes, grillos, cucarachas, mantis, famidos, abejas y hormigas. Tenemos a los moluscos que tienen el cuerpo blando protegido por una concha calcárea dura, o sea que está hecha como que de colágeno, aunque algunos han perdido esta concha, como los pulpos o las babosas. Son un grupo bastante diverso y los dividimos en tres grandes grupos. Primer grupo, bivaldos. Segundo grupo, gasterópodos. Y por último, los cefalópodos. Los bivaldos son todos acuáticos y reciben su nombre gracias a las dos valvas, que son conchas que poseen. Los gasterópodos son los caracoles y babosas, son tanto acuáticos como terrestres y suelen tener una concha única que en algunas ocasiones se ha perdido. Por último, los cefalópodos tienen una cabeza con ojos y boca redonda, aparte de 10 tentáculos, en el caso del calamar y las sepias, y 8 tentáculos en los pulpos. Por último, tenemos a los esquinodermios, que son un grupo de animales que viven en el fondo de hábitat acuáticas, poseen un esqueleto interno calcificado, pero diferente de los vertebrados, ya que no es articulado. También es una característica muy de este grupo, su simetría pentaedial. Dentro de este grupo se incluyen lo que son las estrellas, los erizos, los pepinos de mar. Ok, alumnos, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí con respecto a los insectos, los esquidodermios y los antrópodos? No, profesor. Ok, listo, pasemos entonces al siguiente tema, que son los vertebrados. Ya hemos hablado de los animales invertebrados, sus categorías y grupos, y algunos ejemplos de estos animales. Ahora hablemos de los vertebrados. La columna vertebral dota a los animales vertebrados de una organización clara con calificación que permite una concentración de los órganos sensoriales da donde origen lo que es el cerebro, que es la motriz de todo pues, el cuerpo. La columna
además aporta a estos animales un soporte interno flexible que representa una gran ventaja evolutiva. En estos animales, asimismo, aparecen lo que son las mandíbulas como modificación del desarrollo de la región de la cabeza, lo que permite una mayor efectividad en la obtención de energía mediante la alimentación, mediante la ingesta. En los animales vertebrados existe lo que es la simetría bilateral y una clara diferencia entre la cabeza y tronco, que consta del tórax, abdomen y cola. Del tronco sobresalen las extremidades de número par, o sea, de dos en dos. En vertebrados tenemos el tungento de gran importancia y está conformado por epidermis, hipodermis. En ellas aparecen glándulas con función excretora y pueden surgir modificaciones que dan lugar a uñas, garras, pezuñas, plumas, pelos, picos, cuernos, escamas o caparazones. Presentan diversidad en los aparatos locomotores adaptados a la natación o a la vida terrestre. También tienen diferentes sistemas respiratorios, desde branquias o pulmones, e incluso respiran mediante la respiración cutánea. Muchos animales presentan casos de o sea, son hermafroditas, pero en los vertebrados hay una clase diferente de sexo. Salvo en algunos peces, la reproducción puede ser tanto ovíparo como vivíparo y con fecundación interna o externa. Al conjunto de los animales vertebrados los dividimos generalmente en cinco grandes grupos, que corresponden a la clasificación taxonómica de clase. Estos grupos son peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Como pueden visualizar en la gráfica del libro, tenemos el esqueleto y las partes del cuerpo de un animal vertebrado. En este caso, el ejemplo es un caballo. Tenemos el cráneo, la cuenca ocular, el hueso nasal, el hueso cigomático, tenemos el maxilar inferior, los molares y premolares, la escúpula, el húmero, el carpo, y en las vértebras tenemos vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares, la pelvis, vértebras sacras, vértebras caudales. Tenemos también en lo que es las rodillas el fémur, la rótula, la tibia, el peroneo, entre otras partes del cuerpo, pues del esqueleto de un animal vertebrado. Estas son las partes que constituyen a un animal vertebrado. Ok, alumnos, ¿tienen alguna pregunta con respecto a los animales vertebrados? No, profesor. Solórzano. Ok, vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de explicar la tarea. Cristel, ¿qué son los insectos? Son la clase más grande de artrópodos. ¿Correcto? ¿Cuánto es el porcentaje de este tipo de animales que conocemos? El 70%. ¿Correcto? ¿Cuál es una característica de los molúsculos? Que tienen el cuerpo blando protegido por una concha calcárea dura. ¿Correcto? Solórzano, ¿qué son los animales vertebrados?
Correcto, Solórzano, son animales que poseen una vértebra, por eso el nombre de vertebrados, y pues de esta manera tienen una flexibilidad interna. Cristel, ¿mediante qué tipo de reproducción se pueden reproducir los animales vertebrados? Ovípara y vivípara. Correcto. ¿Cuál es una característica, Cristel, de los animales vertebrados? Su cefalización y su simetría bilateral. Correcto. A diferencia de los animales invertebrados, los vertebrados tienen una simetría bilateral. Quiere decir que constan de una cabeza, un tronco, en el cual tienen el tórax, abdomen, cola, y entre otras partes pues, del cuerpo. Ok, alumnos, vamos a explicar la tarea en clase y en casa. Para la tarea en clase tienen que responder las tres preguntas que están siendo proyectadas en este momento mediante la plataforma. También se encuentran, ya como pueden ver, subidas en la plataforma. Primera pregunta, ¿qué características permiten a los insectos diferenciarse del resto de los artrópodos? Segunda pregunta, ¿qué función cumplen los insectos dentro de los ecosistemas, además de ser considerados plagas? Y por último, tercera pregunta, explica qué es la simetría pentarradial y a qué grupo invertebrado pertenece. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la actividad, alumnas? No, profesor. Solórzano. Ok, vamos a pasar a la siguiente tarea. Para la tarea en casa, tienen que realizar un mapa conceptual enumerando los 5 grupos que mencionamos de los animales vertebrados y dar un ejemplo de cada uno. En este caso, tienen que realizar la tarea con los grupos que ya mencionamos antes, que son los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Por cada grupo, pues tienen que indicar cuáles son sus características, entre otras eh, partes importantes pues, de estos animales, sus ecosistemas y dar un ejemplo de este tipo de animal. ¿Tienen alguna duda con respecto a esta actividad, alumnas? No, profesor. Solórzano. Ok, alumnas, ya pueden realizar la actividad en clase. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden consultarme en este momento en la clase o mediante la plataforma. Recuerden que la actividad está subida y va a cerrar 10 de la noche del día de hoy.